Ok. Vamos a empezar a revisar este tema, sobre todo recordando algunas definiciones que posiblemente ya tengamos el conocimiento, pero hoy con esta revisión vamos a reforzar, porque hay muchos términos que nos tienen que quedar claros para entender el tema de farmacia homeopática. No vamos a tener la oportunidad de hacerlo presencial, ¿no? Pero vamos a revisar las reglas con las cuales trabaja el medicamento y la farmacia homeopática. Es un tema, pues, en especial a mí me gusta bastante, porque es la parte de la preparación. Bueno, como todo en la vida, pues hay reglas. Entonces vamos a empezar con las reglas de preparación de los medicamentos. Dentro de las generalidades de la farmacia homeopática tenemos que entender el significado y las definiciones de algunos términos usados en la farmacia homeopática. Y vamos a empezar por farmacopraxia. Esta es una rama de la medicina homeopática que justamente se va a encargar de preparar dinámicamente los medicamentos homeopáticos. Sabemos que hay un proceso llamado dinamización, que ahorita vamos a recordar, por el cual se activa el medicamento homeopático, porque acuérdense que trabaja por medio de la información energética o vibracional de algún remedio. Farmacodinamia es la rama de la medicina homeopática que se encarga de conocer dinámicamente la acción de los medicamentos homeopáticos a través de las patogenesias. Entonces, aquí se va a ver el dinamismo, la acción de este medicamento y toda la parte de la patogenesia, la parte patógena de todo lo que se va a desarrollar. También me gustaría aclarar el término de droga. Droga en sí es cualquier sustancia que no es un alimento y es capaz de alterar la salud de un hombre. Esto de manera general. Por eso se les llaman luego drogas o medicamentos. No necesariamente tiene que ser algo maligno, ¿no? Pero sí produce un cambio o una alteración en la salud. Los medicamentos homeopáticos son sustancias de origen vegetal, animal, mineral, humano o sintético que han sido convenientemente experimentadas y de las que se conocen claramente las alteraciones patológicas que han producido en el hombre relativamente sano y que es capaz de desaparecer estas en el hombre enfermo. En esto se basa la materia médica, el trabajo de Hahnemann y todo el conocimiento de lo que es el medicamento homeopático y sus acciones. Otro término fundamental para entender la acción de los medicamentos homeopáticos es el término de potencia, el cual es el grado de energetización que alcanza una sustancia por medio de la dinamización. Aquí obviamente entra el término de ilusión y luego esto va a generar también a través de dinamizar pues cierta fuerza, que es la energía o la potencia que va a poder tener ese medicamento. Dinamización, término del cual hemos estado hablando, es el desarrollo justo de esa fuerza medicamentosa, ¿no? Esa energía de la sustancia por medio de la trituración, que es uno de los procesos, el raspado y la dilución, así como la succión de procedimientos que van a implicar todos y cada uno la división molecular y la activación de las cargas energéticas. Entonces se tritura, se raspa, se diluye, se succiona y todo eso va activando
a través del movimiento, la fuerza del medicamento. Dilución es el acto de dividir una cantidad determinada de medicamento en una proporción determinada de agua o de alcohol. Entonces voy diluyendo y voy activando, voy dinamizando y voy creando cargas energéticas. Succión es el procedimiento mediante el cual se agita la mezcla de 99 gotas de alcohol y una gota de tintura madre. Vean qué pequeña cantidad hay del medicamento, de la materia orgánica, y todo lo demás es vehículo. 99 gotas de alcohol y una de tintura madre, sacudiéndola con la energía un mínimo de 100 veces. Se coloca el frasco en la mano y se golpea contra un cuerpo firme, por ejemplo, un libro. Está la leyenda, ¿no?, de que ponían los libros sobre la mesa y ahí empezaban a golpear este frasquito 100 veces, mínimo. Imagínense, pues, la activación que se genera, ¿no? Imagínense a esta materia orgánica nadando en esas 99 gotas de diluyente, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Se hacen vórtices energéticos, se activa. Es como un Tehuacán, yo me lo imagino así, ¿no? Toda esa información, agitándola, puede ser súper poderosa. Trituración, es un término muy bonito que hay que entender, porque es la reducción de una droga a polvo en un mortero, ¿no? Vamos a estar ahí en el mortero, moviendo el mortero hasta que se cree una sustancia fina de un polvo. Hay un aplastamiento continuo y circular con el pistilo. Estamos creando también allí un patrón de geometría sagrada, ¿no? El espiral, el movimiento y la activación energética. Y después vamos a reunir esta sustancia hacia el centro mediante una espátula para que quede hecho polvito. Entonces estamos activando sustancias, diluyendo, triturando, preparando. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de los diferentes métodos. Dependiendo del medicamento, pues es la forma de preparación, no todos se preparan iguales. Es la base de muchísimos medicamentos homeopáticos, lo que serían las tinturas madre. Esta es una parte muy bonita de preparar y es la sustancia que se obtiene en forma líquida después de cortar y machacar una planta. Y se pesa su equivalencia en mililitros de alcohol, se mezcla y se deja macerar 15 días en un frasco ámbar. Entonces agarramos la planta, la machacamos, la pesamos y lo que pese se le va a poner también de alcohol. Aquí estamos hablando de un alcohol especial, el alcohol homeopático. Se mezcla, se deja macerar tranquilito en un lugar oscuro, en su frasquito ámbar, y se succiona, se mueve 100 veces al día. 100 veces al día y después de esos 15 días se filtra y se obtiene un líquido con la información de la planta o de lo que metimos en la tintura para crear nuestra tintura madre, y de ahí vamos a hacer las diluciones. Pero primero, esta es la manera de crear esta tintura madre. Nosotros, consiguiendo el alcohol homeopático, podemos empezar a hacer algunas tinturas de plantas muy accesibles. Por ejemplo, la tintura madre de caléndula es una tintura que podemos activar en nuestra casa, que podemos tener si conseguimos planta orgánica y que ya también podemos usar
unas gotitas de esta tintura diluida con agua para heridas. O sea, podemos hacer muchas cosas ya desde las tinturas madre, dependiendo del remedio, dependiendo de la planta, pero la caléndula pues la podemos trabajar desde este lugar. El término maceración se refiere al procedimiento farmacéutico que va a consistir en someter una sustancia orgánica a la acción de un líquido frío. Aquí no va a haber calor como cuando hacemos una pomada, sino que vamos a dejar la materia, en este caso puede ser vegetal, mineral, animal, humana, en un líquido frío. Puede ser alcohol, ¿no? En el caso de la homeopatía hay otros tipos de maceraciones que yo realizo en aceites, por ejemplo, que eso ya es para otro tipo de trabajo. Y esto se va a dejar durante determinado tiempo para obtener los principios químicos solubles contenidos en la sustancia. Aquí nos hablaban que para la tintura madre se puede dejar macerar mínimo 15 días. También podríamos dejarlo un poco más, dependiendo lo que estemos trabajando. En el caso, por ejemplo, de las pomadas, recomiendan dejar macerando en aceite las plantas por lo menos 4 meses. O sea, es un proceso mucho más largo, o ya utilizar calor. Lixiviación es la extracción y la separación de una sustancia soluble de una mezcla con principios químicos insolubles. Por ejemplo, la extracción de sales en una sustancia cremada y reducida a cenizas. Entonces vamos a separar las sales de todas esas cenizas. Eso se llama lixiviación. Esto lo usaban mucho, por ejemplo, los alquimistas europeos, los espagíricos. La filtración es el paso del líquido a través de un filtro con el objeto de separar los detritos de las sustancias que no son útiles, y se obtiene únicamente los que tienen acción terapéutica. Así, por ejemplo, se ponen filtros, pueden ser filtros de café o filtros especiales, donde vamos a retirar toda la sedimentación que pueda existir a lo mejor en nuestra tintura madre, que no los necesitamos. Nosotros necesitamos la información que ya se diluyó, pero en el alcohol. Destilación, este es otro proceso precioso, y consiste en separar por medio de calor los principios químicos volátiles de una sustancia para recogerlos y condensarlos. Aquí tenemos el ejemplo de los aceites esenciales, por ejemplo, donde a través de un alambique de acero inoxidable o de cobre, vamos a ver el proceso por el cual el fuego separa y rompe la materia orgánica que está diluida en agua o en alcohol. Este vapor, con la información de las plantas, sube a través del alambique, pasa por un condensador donde el vapor con los aceites esenciales va a volverse denso. El agua pasa por el condensador y se separa el agua floral del aceite esencial. Y entonces podemos recolectar los dos. Se pueden destilar muchas cosas y este pues es un proceso muy, muy bonito. Ahora, la precipitación. La precipitación es el fenómeno que consiste en separar de un cuerpo sólido del líquido en que está disuelto. O sea, vamos a quitar los sólidos que están disueltos en un líquido y en su depósito o suspensión, en forma de polvo, capas o cristales. Hay vasos de precipitación donde se pone a reposar un líquido y el sólido se empieza a ir hacia el fondo. Está disuelto, pero se empieza a separar.
Vamos a ver también algunos términos de sustancias que tenemos que conocer que pueden estar presentes en la naturaleza de las plantas, de los remedios, y que nos van a dar ciertas características a nivel químico porque producen muchos efectos. Por ejemplo, los alcaloides pues te pueden crear estados alterados de conciencia, ¿no? Y pueden estar presentes en algunas plantas y eso nos puede dar cierta sintomatología a veces en el remedio. Así, el alcaloide es un cuerpo nitrogenoso con una base alcalina que abunda en la mayoría de las plantas. Y esta se puede extraer por procedimientos químicos. Los alcaloides contienen dentro de sus componentes oxígeno y son fácilmente solubles en alcohol. Algo en agua, tienen reacciones alcalinas y bajo la acción de los ácidos van a formar sales. Entonces aquí vemos el comportamiento de una sustancia en sí. El alcaloide, por ejemplo, los enteógenos tienen gran cantidad de alcaloides, ¿no? El ejemplo yo creo que todo el mundo conoce, pues es el el alfa 9 delta tetrahidrocannabinol, que es el THC, que es uno de los alcaloides más importantes del cannabis, ¿no? Entonces, eso va a producir estados psicoactivos. Hay otras sustancias como son los glucósidos, que son sustancias químicas que se forman de las plantas bajo la acción de los ácidos diluidos o de los fermentos se van a separar. Entonces aquí vemos cómo se obtienen, cómo podemos ir aprendiendo todos estos términos que nos van a ayudar a trabajar con las sustancias. Entonces, bajo la acción de estos ácidos o fermentos, vamos a separar a los glucósidos y dentro de los componentes se han identificado la glucosa o algunos carbohidratos. Ejemplo es Aesculinum, que es de la planta Aesculum hippocastanum, o la digitalina del Digitalis purpurea. Ahora vamos a ver los resinoides. Los resinoides nos suenan a resina y lo que son residuos secos de esencias y tinturas de los medicamentos provenientes del reino vegetal. Van a contener alcaloides, glucósidos, resinas de plantas y todo esto está mezclado. Hay diferentes tipos de resinoides y tienen buenas propiedades. Ejemplo, aposimina del Aposinum, hidrastina del Hydrastis canadiensis, posofilina del Podophyllum o bapticina de la Baptisia tinctoria. Entonces vemos que de la planta se obtiene el resinoide, que es esta parte más espesa, ¿no? Entonces con todo esto vamos a poder trabajar. Dentro del término nomenclatura es el término que se da también como término de uso corriente en la farmacopea homeopática. Provienen del latín y debido a su rigurosa sintaxis va a facilitar la precisión de los conceptos y con esto se van a evitar posibles errores en la interpretación en el momento en que el farmacéutico prepara los medicamentos que prescribe la homeopatía. Es una clasificación. Sería muy problemático que existieran ambigüedades en preparar un medicamento a la sexta centesimal
cuando en realidad el médico la pide a la sexta decimal, o que confundiéramos un medicamento por otro debido a que no se precisara si el apellido de este es officinalis o de otro género. Por eso los remedios es muy puntual poner la potencia de manera correcta, porque si no sabemos que el efecto pues puede cambiar. A lo mejor vamos a agravar a nuestro paciente o lo vamos a desviar la acción a algo que no queremos, a otro tipo de síntoma. Los medicamentos del reino vegetal se distinguen por su género próximo y por su diferencia específica. Entonces, tenemos el género, la especie y las diferencias. Así tenemos Atropa belladona, Lycopodium clavatum, es como nombre y apellido, para distinguirlos de otros géneros y en la práctica se abrevian, por ejemplo, belladona, ¿no? Es bel, atr es atrópica, Lycopodium lic, clavatum. Entonces se van creando términos que ya hay convenios para que todo el mundo sepa que esto es belladona atropa. Y estas abreviaturas pues son muy comunes dentro de la farmacia homeopática. Aquí les traigo las más utilizadas, las más importantes. Obviamente puede haber más, pero pues estas son como las más comunes. Glob es glóbulos. Tab, tabletas. Plac, placebo. La letra O quiere decir solución madre o matriz. Cuando está la O con una diagonal atravesada, quiere decir tintura madre. Entonces yo así puedo identificar en mi frasco la tintura madre de caléndula poniéndole una O con una diagonal. Dil quiere decir dilución. Sol, solución. A.D mayúscula quiere decir agua destilada. Alc quiere decir alcohol concentrado. Como les digo, muchos de los alcoholes tienen diferentes grados y el homeopático está al 70%. Alc-dil es alcohol diluido. Acuérdense que vamos a ir haciendo diluciones. Q.S. es cantidad suficiente. Trituración. LM es la potencia 50 milesimal. Y bueno, voy a hacer una pausita ahorita para ver cómo vamos. Permítanme un segundito. Ok. Pues vamos a continuar. Hay varias reglas dentro de la preparación de los medicamentos homeopáticos, dependiendo la procedencia del medicamento. Y vamos a empezar con la regla número 1. Y nos dice así: las tinturas obtenidas de las plantas verdes
cuyo jugo se mezcla con partes iguales de alcohol de 96 grados. Este alcohol obviamente es un alcohol potable. Aquí tenemos que tener cuidado porque hay alcohol del 96 que no podemos nosotros tomar. No es potable y nos va a dañar el hígado. Esto se prepara con alcohol del 96 de grado alimenticio o potable. Entonces, cuando vengan de plantas verdes, o sea, frescas, el jugo se va a mezclar en partes iguales con este alcohol grado alimenticio. La planta o las partes de la planta se van a reducir a pequeños pedazos hasta formar una pulpa fina, como si fuera un puré. Se van a envolver en una tela de lino o pueden usar manta también, manta de cielo, y se prensan. Con eso se va a obtener un jugo con la presión y esto se va a mezclar con una cantidad igual del peso, pero en alcohol del 96 grado alimenticio. Entonces tengo mi planta, la pico chiquitita, la meto en la manta del cielo o en el lino, la prenso y saco un jugo. Ese jugo que saco yo tengo que medirlo, lo peso y lo que pese voy a añadir igual de alcohol del 96 grado farmacéutico. Después, esta tintura que yo ya preparé, la voy a almacenar en un frasco de vidrio color ámbar durante 15 días. Sería como mi tintura madre. En un lugar oscuro, es muy importante que sea ámbar. Si no, la luz puede degradar algunos componentes. Se mete en un lugar oscuro y se sacude 100 veces al día. Después se va a filtrar y se obtiene la tintura madre después de estos 15 días. Ejemplos de plantas que se trabajan así, tenemos Aconitum, belladona y camomila, que es la manzanilla. ¿Cómo se van a preparar las dinamizaciones? Se van a tomar 2 gotas de la tintura madre. Se van a mezclar con 98 gotas de alcohol de 60 grados, igual potable, y se va a succionar 100 veces. Así vamos a obtener la primera centesimal, la primera potencia, nuestra primera centesimal. Acuérdense, 2 gotas de tintura madre en 98 gotas de alcohol. Para preparar la segunda centesimal, se toma una gota de la primera centesimal, que es mi primera tinturita que yo ya hice, mi primera dilución, añado una gota y le añado 99 gotas de alcohol del 96. Grado alimenticio, igual la succiono 100 veces y tengo la segunda centesimal. Y así voy a ir creando la tercera, la cuarta centesimal, cada vez que yo agarro una gota de la que acabo de preparar y la vuelvo a diluir 99 veces en alcohol del 96. Y así voy a ir creando mis diluciones y mis dinamizaciones y mis diferentes potencias. Esa fue la primera regla. Entonces, imagínense crear esa tintura y luego ir tomando las gotitas y haciendo las dinamizaciones, las fusiones y dejando reposar y luego volvemos a agarrar las gotas. Ahora, la segunda regla. Las tinturas obtenidas con 3 veces su peso en alcohol del 96 grado alimenticio. ¿Cómo se va a preparar esto?
Se preparan plantas cuyo jugo no puede obtenerse exprimiéndolas, sino que es preciso humedecerlas previamente con alcohol para que el jugo pase al estado líquido. Entonces, estas plantas pues no se pueden obtener jugos, no tienen estas propiedades, así que tenemos que ponerles alcoholito, humedecerlas y luego diluir. Entonces se va a cortar la planta finamente y se pesa. Acuérdense siempre que cuando estamos preparando remedios, el cortar la planta en chiquito va a romper la materia y va a ayudar a que salgan las sustancias medicinales. Entonces cortamos finamente la planta y la vamos a pesar. Aparte, vamos a pesar 3 cantidades iguales de alcohol del 96, igual a lo que pesa la planta. Entonces, ya llegué, la humedecí, la peso y hago ese mismo peso, pero con 3 cantidades de alcohol del 96. Vamos a mezclar 2/3 de partes de alcohol con la planta y se machaca. Entonces aquí están las recetas, ¿no? 2/3 del alcohol, machaco la plantita, empieza a soltar y la convierto en una pulpa. Esta pulpa se va a añadir a la 3ª parte de alcohol y se guarda en un frasco ámbar en un lugar oscuro durante 15 días. Igual tenemos que succionar, acuérdense que estamos activando 100 veces diariamente y luego se va a filtrar. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la tuja officinalis. Entonces aquí tenemos pues toda la receta, ¿no? La tuja no saca juguito, pero puedo pesarla, añadirle alcohol, medir 3 partes de alcohol iguales a su peso, añadirle 2, hacer la pulpa, luego le añado la 3ª, la mezclo, la activo, la succiono y la guardo 15 días. Cada día la vuelvo a activar. Después, ¿qué voy a hacer? Para preparar las dinamizaciones, que ya son las diluciones de mi tinturita, se toman 2 gotas de esta tintura madre de tuja, se mezclan con 98 de alcohol, grado alimenticio al 60%, y se succionan 100 veces. Así volvemos a obtener la primera centesimal. Para preparar la segunda centesimal se toma 1 gota de la primera centesimal, se añade 99 gotas de alcohol del 96, grado alimenticio, y se succionan 100 veces. Y luego puedo seguir diluyendo hasta la 6ª, hasta la 7ª, hasta la 200, hasta la que yo necesite. Obviamente, pues bueno, el tener un laboratorio farmacéutico o homeopático, pues requiere bastante espacio, bastante material y se puede crear toda una gama de producto, ¿no? Lo importante aquí pues sería la organización y la demanda, ¿no? Regla número 3. Vamos a ver otro tipo de preparación. Las tinturas obtenidas con 2 partes de peso de alcohol del 96 grado alimenticio, se van a preparar con plantas que tienen un alto contenido de mucosidades viscosas. Piensen en la chía, piensen en el nopal, vamos a ver qué ejemplos nos dan aquí, ¿no? Ay, perdón, aquí hay un escuincle y está haciendo mucho ruido, pero no es mío, se los prometo. Bueno, entonces, acuérdense, estas van a prepararse con plantas viscosas y vamos a ponerle 2 partes del peso en alcohol. Se reduce la planta a una pulpa fina y se pesa. Se toma el doble de su peso en alcohol del 96
y con una se va a amasar la pulpa. Sirve para que vaya soltando. Luego incorporamos el resto de alcohol y se pone en un frasco, guardándolo igual, siempre en un lugar oscuro durante 15 días, agitando diariamente 100 veces. Y después vamos a filtrar para obtener la pureza. Ejemplo de esto, Allium cepa, ¿no? El ajo. Así vamos a poder hacer nuestra tintura madre de ajo. Acuérdense, con 2 veces su peso en alcohol. Ya después, ya que tenemos la tintura madre del Allium cepa, vamos a hacer la preparación de las dinamizaciones, de las diluciones, tomando, aquí cambia, vean, 6 gotas de la tintura madre, mezclándolas con 94 de alcohol de 60%. Se succiona 100 veces y se obtiene la primera centesimal. Aquí cambia el número de gotas, necesitamos más gotas. La segunda centesimal se obtiene tomando una gota de la primera centesimal y mezclándola con 99 de alcohol del 96. Igual, succionándola 100 veces. Y de ahí me puedo obtener las que siguen. Es muy importante pues ir teniendo las instrucciones de esta manera de preparar las tinturas madre, porque de eso va a depender nuestro remedio. Todo va a ser conforme a la naturaleza de la planta, ¿no? O del animal, como vamos a ver también. Regla número 4. Las tinturas obtenidas con 5 partes de alcohol del 96 se preparan con remedios provenientes del reino animal, con animales vivos, lo cual está horrible, y del reino vegetal con plantas secas. Entonces vean que dependiendo la característica de donde vamos a sacar la medicina, necesitamos la cantidad de alcohol. Aquí son 5 partes de alcohol del 96. ¿Y cómo se prepara? Se va a cortar la sustancia en pequeños pedacitos. Si se trata de animales y vegetales secos, serán pulverizados. Los animales vivos se machacan. Puede ser una abeja. Se van a pesar y se les agrega 5 veces el peso en alcohol del 96. Entonces, digo, es un poco horrible, pero agarro la abeja, la machaco, la peso y se agrega 5 veces el peso del alcohol. Sí, ya lo vi. Entonces, bueno, es una lástima porque esta clase, bueno, a mí me gusta mucho lo que es la preparación. De todas maneras, va a quedar grabado. Para que pues tengan la información y aparte va a venir en sus copias. Bueno, entonces ya que le agregué el alcohol del 96, para preparar la mezcla se pone un frasco de vidrio ámbar en un lugar oscuro. Se sacude 100 veces diariamente, se exprime y se filtra. Entonces vean cómo hago la preparación, la dejo macerar, siempre succionándola, activándola y luego tengo que filtrarla, tengo que quitarle las impurezas. Ejemplos de cómo se trabaja esto es Apis mellifera, que es la abeja, Formica rufa, las hormigas, Cantharis vesicatoria, que es un escarabajo. Entonces vean cómo también de los seres que habitan la tierra también podemos obtener medicinas, ¿no? Yo creo que así como las plantas nos dan gran cantidad de medicamento
Los animales pues tienen muchísimas medicinas también, ¿no? Bueno, luego ya que tengo mi filtrado para preparar la dinamización de mi apis melífica, lo que tengo que hacer es tomar 10 gotas de la tintura madre, vean cómo va subiendo la cantidad, y mezclarlas con 90 de alcohol del 96. Se succionan 100 veces para obtener la primera centesimal.